la idea que les propongo es, bueno, justamente compartir algo de, una parte de lo que fue la investigación del doctorado que terminé ahora, hace poquitito, en febrero. Y este es el título de la tesis, que es un liderazgo coherente con el proyecto de Jesús, la propuesta de Marcos 9:35-50 y 10:42-45. Con esos dos textos estuve trabajando y es un poco lo que les voy a compartir hoy. Pero bueno, la idea es contar un poco y después conversar, ¿no? A partir de lo que haya expuesto, y bueno, conversé, charlemos un rato, ¿no? O sea, sobre una ponencia, sino también un charlar sobre el tema. Hay una, en febrero, no, en marzo, dejé un ejemplar de la tesis que está en la biblioteca. Así que si alguno dice después, che, tal tema me gustaría seguir leyéndolo, bueno, después le piden a Silvio o a alguna de las chicas, entonces acá en Postas Biblioteca, acá en alguno, y está allá, y la tesis por ahí lo ofrece, ¿sí? Así que si quieren pueden después leer un poquito más. Bueno, así que el tema este es el que me concentró, el que me tuvo concentrado varios años. Y lo lindo de esto es que uno ya puede compartir algo de los resultados o de donde uno llegó. Quiero arrancar con una cita de un filósofo alemán. Claramente no soy filósofo y le pido disculpas a los profesores de filosofía aquí presentes, pero me encontré con esta cita de este filósofo al final de la investigación. Y cuando me encontré y la leí, la incluí en la introducción. O sea, cuando uno lee la tesis y acá en la presentación también parece como que empezó por acá. No, en realidad esto fue casi al final, pero dije que esto es justo para introducir el tema que había estado investigando. Max Scheler es un filósofo alemán de principio del siglo XX. Esta obra, que en realidad se publicó por la década del 40 o 50, no me acuerdo, son una serie de escritos que él hizo en la década del 10, del 20, o sea, tiene más de 100 años, esto lo vamos a leer. Y la obra se llama Modelos y Líderes, es la traducida al español. Y ahí Scheler decía, es evidente, perdón, algo que no dije, es un texto que se escribe, que Scheler lo escribe un poquito antes y un poco después de la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Para que se ubiquen en el contexto histórico y obviamente unas décadas antes de lo que fue la Segunda Guerra. Es evidente que el problema del liderazgo y seguimiento haya de llegar ardientemente al alma de un pueblo al que la guerra y la revolución le han arrebatado en parte el liderazgo histórico que poseía hasta el presente en todas las esferas de la vida. Y esto ha sido así en todas las épocas importantes donde observamos la aparición de un cambio más o menos repentino de las clases dirigentes. Por eso, todo tipo de grupo, partido, clase, gremio profesional, sindicato, escuela de cualquier género, movimiento juvenil y también grupos religiosos y eclesiales, lidia hoy, hace más de 100 años, tan fuertemente con el problema de los líderes. En todas partes está viva una ansia sin igual de liderazgo, decía este hombre hace más de 100 años. Una ansia tan grande y poderosa que tampoco desdeña las formas de expresión más equivocadas, dudosas y grotescas.
más de 100 años que tiene esta cita de este filósofo alemán. Lo digo en otras palabras. El deseo o la necesidad de liderazgo estuvo, está y estará. Los movimientos, cualquiera sean, necesitan de líderes. El tema es que cuando las instituciones o el liderazgo en sí está en crisis, no es que no hay líderes. Puede pasar que los modelos de liderazgo se terminan transformando en expresiones equivocadas, dudosas y hasta grotescas. Decía este buen hombre hace más de 100 años. Parece una profeta. Parece escrito hace no mucho tiempo. La motivación de la tesis, la motivación de la investigación fue, en parte, observar la crisis de los liderazgos o del liderazgo en general. Tanto a nivel social como a nivel político y también a nivel religioso, eclesial. El liderazgo en general, creo, o por lo menos era la premisa cuando comencé la investigación, está en crisis. Eso acompañado del descreimiento de las instituciones en general, la falta de confianza en las instituciones, en cualquier institución formal, incluyendo la palabra de una persona que tiene algún tipo de autoridad formal, o que por lo menos tenta algún tipo de autoridad formal, y también la crisis de representatividad. La gente muchas veces no se siente representada por los líderes. A cualquier nivel estoy hablando, no estoy pensando en cualquier tipo de movimiento de esos que mencionaba este filósofo alemán. En cualquier movimiento social, religioso, político, cualquier movimiento, hay una crisis, o se da en algunos casos una crisis de representatividad. El liderazgo no me termina de representar. Bueno, con algunas de estas ideas en la cabeza, y algunas más, llego a los textos que yo quería trabajar de Marcos. ¿Y cuál fue la propuesta? Dije, bueno, quiero trabajar estos textos, me gustaría enfocarme en ese tema, pero ¿cuál es la manera? ¿Cuál va a ser el camino? ¿Cuáles van a ser los métodos que voy a utilizar? Porque claro, la investigación no va a ser social, no va a ser política. Mi especialidad es la exégesis bíblica. Entonces, desde el punto de vista de la exégesis bíblica, ¿cuáles van a ser los métodos exegéticos que me pueden servir para investigar este tema en estos textos? Me enfoqué en el estudio de las instrucciones de Jesús dirigidas a los 12 que están en el Evangelio de Marcos. Ese fue mi recorte. No fue todo el Nuevo Testamento, no fue los 4 Evangelios, fue el Evangelio de Marcos y algunos textos en particular de Marcos, que fueron las instrucciones de Jesús dirigidas explícitamente, según el texto, a los 12. Además, la idea era tomar el Evangelio completo como una narrativa. No estamos acostumbrados, esto lo han dicho, lo hemos dicho muchas veces, tomar el Evangelio como una unidad. Los Evangelios no fueron escritos para ser leídos por pedacitos como muchas veces los leemos. Hoy leemos Marcos 9, del 1 al 3, mañana Juan 14, del 2 al 7, pasado mañana Mateo 14, del 25 al 27. No fueron escritos para ser leídos así, de esa manera, como si fueran pequeñas piecitas, sino para ser leídos como un texto que se lee de principio a fin. Y además son textos narrativos que invitan a una lectura narrativa, que invitan a una lectura en donde se tengan en cuenta los personajes que aparecen en el texto, los espacios, los escenarios. En todo eso hay un mensaje que el narrador quiere transmitir. Así que tomar el mensaje global del Evangelio, no arrancar esos 2 textos del Evangelio así sin motivos. Pero al mismo tiempo tener en cuenta cuáles son los aportes que las ciencias sociales nos dan para estudiar los textos. Los últimos 30, 40 años se caracterizaron, entre otras cosas, en el mundo de la exégesis bíblica por darnos un montón de herramientas desde las ciencias sociales,
la sociología, la antropología cultural, la psicología social, para entender los textos en el mundo, en el ámbito en el que esos textos surgieron. Entonces, tener en cuenta ese estudio contextual de los evangelios, o en este caso de Marcos. Y por último, tener en cuenta que el evangelio también responde a una situación específica. El evangelio de Marcos, y todos los libros en realidad, que componen en la Biblia, el Nuevo Testamento en este caso tomo yo, y Marcos especialmente, Marcos responde a una situación. Los libros del Nuevo Testamento responden a una situación. Es lo que se llama la retórica. Ese texto es un texto escrito que intenta apelar a un auditorio, intenta provocar reacciones en esos lectores. Y entonces en este punto la idea es poder pensar o recrear cómo fueron y qué situación atravesaban los primeros lectores, pero no a partir de la zaraza y de lo que yo creo que dice, sino a partir de las señas que el mismo texto nos da de cómo se puede reconstruir esos primeros oyentes o lectores del Evangelio. Digo oyentes lectores porque hoy se sabe que estos textos eran escritos para ser leídos, pero sobre todo para ser escuchados. Recuerden ustedes que la mayoría de la gente del siglo I no sabía leer y escribir. Entonces la mayoría de la gente escuchaba la lectura de los evangelios. No tenían la lectura, no tenían un evangelio, una copia del evangelio en su casa. Dicho todo esto, todos estos métodos que son complementarios, tengo que coordinar ambas cosas, se me cuesta, me quedo. Vamos a pensar en las instrucciones de Jesús a los 12 según el Evangelio de Marcos y las enseñanzas al liderazgo de los primeros oyentes lectores del Evangelio. Para eso es importante poder ver este cuadrito que está tomado de un manual de los Evangelios, de introducción a los Evangelios, que nos permite analizar cómo está compuesta la sección central de Marcos. Más allá de la cuestión estructural y la disposición literaria que tiene el Evangelio de Marcos, tiene una primera parte que va hasta más o menos la mitad del capítulo 8, pero de 8:27 hasta 10:52 es la sección central, que algunos la llaman la sección del camino, porque muchas veces aparece la frase que Jesús está en camino, y es una sección que está dedicada especialmente aparentemente al discipulado, al vínculo de Jesús con los discípulos. Y si ustedes ven la disposición literaria, es muy fácil de reconocer, a partir de algunos indicios que el mismo texto nos da, que se repiten 3 anuncios de la pasión. El primer anuncio, 8:31, 9:31 32, 10:33 34. Primer, segundo y tercer anuncio. Y cada parte responde a la misma estructura. Hay una escena de ambientación, el anuncio de la pasión, una escena en donde los discípulos no comprenden lo que Jesús está diciendo en ese anuncio, una instrucción que Jesús tiene que dar por esa incomprensión y después una serie de escenas de otras enseñanzas. Lo mismo pasa acá, en este caso es la incomprensión de Pedro, después de haber dicho tú eres el Cristo, Jesús anuncia por primera vez su pasión y Pedro no entiende y lo reprende a Jesús y Jesús lo reprende de vuelta a Pedro y le dice ve detrás de mí, Satanás, porque no piensas las cosas de Dios sino las cosas de los hombres. Y a partir de eso da lugar a una instrucción de Jesús dirigida a la multitud y a los discípulos. Si tienen la Biblia ahí lo pueden buscar. Es el famoso texto Marcos 8:34 al 9:1. Entonces Jesús les dijo a la multitud y a los discípulos, si alguno quiere venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Y comienza la instrucción a toda la multitud y a los discípulos. Segundo anuncio de la pasión. Segunda escena de incomprensión. Los discípulos van por el camino discutiendo entre sí quién de ellos es el mayor. Jesús
que hace una segunda instrucción, pero en este caso ya no dirigida a los discípulos y a la multitud, sino específicamente a los 12. Y otras escenas y enseñanzas más. Tercer anuncio de la pasión. Otra escena de comprensión, Jacobo y Juan, que quieren sentarse a su derecha y a su izquierda. Una instrucción de Jesús a los 12, que viene a corregir su incomprensión. Y la escena final de el ciego Bartimeo. Que después de todo esto es un texto con una clara carga simbólica, ¿no? Está queriendo abrir los ojos de esto que evidentemente les está costando entender. Hay una carga simbólica también en ese relato de vida. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, es en este renglón en el que yo me quise basar en la investigación, comparando estas tres instrucciones, pero detectando que entre la segunda y la tercera hay muchas coincidencias entre sí. La más importante, están dirigidas a los 12. Mientras que la primera, los destinatarios son la multitud y los discípulos. Un dato importante a tener en cuenta es que en el Evangelio de Marcos, los 12 y los discípulos no son lo mismo. Hay como, diríamos, círculos concéntricos. Hay una multitud que lo sigue a Jesús. Después hay otro grupo que le llaman los discípulos. Dentro de ese grupo hay otro que son los 12, que Marcos nos da la lista en el capítulo 3. E incluso dentro de ese grupo hay otro grupo que son 3 o 4, depende del texto, ¿se acuerdan? Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, que a veces aparece y a veces no. Es decir, no hay que confundir discípulos y los 12. La segunda y la tercera instrucción están dirigidas a los 12, que tienen un rol de liderazgo y que además en el tema de las 12 instrucciones se ve claro que el tema es un tema vinculado al liderazgo, como vamos a ver. Algunos aspectos a tener en cuenta para este análisis. Vamos a mirar el texto de Marcos capítulo 8, versículo 27 al 33. ¿Tienen su Biblia? Búsquenlo. No lo vamos a proyectar el texto, así que búsquenlo en su Biblia. Está bueno. Así lo ve que no miento. Está en la Biblia, lo voy a decir. Dice, Marcos 8:27. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino, les preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros uno de los profetas. Entonces él les preguntó, ¿pero vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Y lo diría, acertó. Pero en el versículo 30 dice, él les mandó enérgicamente, el verbo griego es epitimao, lo reprendió, que no hablasen a nadie acerca de él. Es decir, la reacción de Jesús parece que la respuesta de Pedro no es correcta, si no lo felicitas, como pasa en la versión de Mateo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús responde, bienaventurado eres Simón, hijo de Juan, porque esto no te fue revelado. Acá no hay bienaventurado, al contrario, los reprendió para que no le digan nada a nadie. Traten de olvidarse de que en el medio de un subtítulo, y sigan leyendo, los subtítulos fueron agregados después. Luego comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciese mucho, que fuese desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y que fuese muerto y resucitado después de 3 días. Ahora Jesús está hablando de cuál es el tipo de mesianismo que Él les propone. Ya que Pedro dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, ahora Jesús le dice cuál es el mesianismo que propone. Un mesianismo del tipo Hijo del Hombre que debe ser entregado y debe morir. Y les decía esto claramente, el versículo 32.
Entonces Pedro lo tomó aparte y comenzó a reprenderle. El mismo que dijo, tú eres el Cristo, ahora lo reprende por el tipo de mesianismo que Jesús encarna. Pero él, dándose vuelta, Jesús, y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, la traducción correcta de esto sería, ve detrás de mí, Satanás, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. La investigación comenzó con el análisis de esa última parte del versículo 33. No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. El verbo ahí es un verbo que aparece por única vez en Marcos, que es el verbo froneo, que es difícil de traducir. Algunos traducen pensar, sentir, tener la lógica de, tener los pensamientos de, estar comprometido con. Fíjense que son distintos sentidos en español. La idea es que esa contraposición entre las cosas de Dios o las cosas de los hombres que aparece en Marcos 8:33c es una clave para poder entender gran parte del relato de Marcos. Que en Marcos se plantean dos estilos de vida. Uno, que es el que Jesús propone en el relato, que es el estilo según Dios, y otro relato que es el estilo según los hombres. A lo largo del relato, los discípulos se tienen que debatir todo el tiempo cuál es el proyecto que abrazan. Si abrazan el proyecto de Dios o si abrazan el proyecto de los hombres. Y depende de la escena que leamos, se va viendo cómo los discípulos van cambiando y van optando. Comienzan muy bien en el capítulo 1, parece que abrazan el proyecto de Dios, la lógica de Dios, los pensamientos de Dios. Finalmente, en el texto de Marcos, los discípulos terminan fracasando. Terminan optando por los pensamientos de los hombres. O por lo menos esa es la sensación cuando el Evangelio termina. Otro aspecto a tener en cuenta es que en esta sección central de 8:27 a 10:52 hay una concentración de aspectos paradójicos en esas instrucciones que Jesús hace. Si alguno quiere salvar su vida, la perderá. Pero si alguno pone su vida por mí, la salvará. Si alguno quiere ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Hay una serie de paradojas en esta sección que termina profundizando cada vez más ese modelo, esos dos modelos que se proponen. Las paradojas muestran que esa antítesis, si se quiere, si tomo otro término que viene de la filosofía, no es un término marcado claramente, que se reflejan en el relato. Y como dije, las diferencias que hay entre la primera instrucción, que están dirigidas a los discípulos y a la multitud en general, de las dos restantes, que son en las que me concentré en la investigación. Estas paradojas que muestran el modelo de Dios o el modelo de los hombres se pueden ver en Marcos en tres niveles y mostrando un desarrollo, si se quiere. Primero, el mesianismo que Jesús propone es paradójico. Tú eres el Cristo, dice Pedro. La primera vez que alguien dice eso de Jesús en el Evangelio de Marcos, 8:29. Y Jesús los reprende. Porque cuando en el primer anuncio de la pasión, Jesús viene a explicar el tipo de mesianismo que él encarna. Un mesianismo paradójico, porque es un Mesías que debe ser rechazado y morir. En cualquier tipo de mesianismo mínimo, el Mesías tiene que estar vivo. Si está muerto, no funciona. No lo piensen con el diario del lunes y sabiendo que Jesús resucitó. No piensen en el contexto de los mesianismos y de los mesianismos judíos del siglo I. Si bien había distintas expectativas mesiánicas, en todas tenía que estar vivo. No podía el Hijo del Hombre ser ejecutado, morir y ser rechazado. Por lo tanto, el mesianismo que Jesús propone es totalmente paradójico. Y eso provoca y requiere de un discipulado paradójico. Un discipulado paradójico que lo que exige es una renuncia ya no de las cuestiones externas como la barca, los jornaleros,
las redes o el padre, incluso el padre, como se veía en el capítulo 1. ¿Se acuerdan del llamado de Jesús a los pescadores? Ahora es tan paradójico que la renuncia que se pide es interna. Si alguno me quiere seguir, que se niegue, así como hace uno para negarse a sí mismo. Quiero esto pero no, quiero esto pero no. ¿Cómo haces para negarte a vos mismo? ¿Y cómo haces para tomar la cruz y seguirlo sabiendo que el destino de la cruz no es salir de paseo? El discipulado que se propone en el Evangelio de Marcos es un discipulado paradójico. Por lo tanto, el liderazgo que requiere esa nueva realidad, con un mesianismo paradójico y con un discipulado paradójico, también es un liderazgo paradójico. ¿Qué íbamos a pensar? Que los líderes iban a tener otras características, que tenían coronita. De los líderes también lo que se espera son requisitos absolutamente paradójicos, que no parecen requisitos del mundo del liderazgo. Vamos a analizar algunos de estos textos. Ahora lo decir en predicia, quédense tranquilo que lo voy a leer. ¿Quieren leerlo los del fondo? Leo, creo que esto es Biblia de las Américas. La primera instrucción dirigida a las 12. Marcos 9, puede buscarlo en su Biblia, Marcos 9, 35 al 50. Miren su Biblia antes de leerlo y miren cómo está distribuido el texto. Marcos 9, desde el 33. En esta Biblia que yo tengo acá, el texto que comienza en el 33 termina en el 37. Después el 38 termina en el 41. Y después el que empieza en el 42 termina en el 50. Está cortado por subtítulos. En su Biblia también cambia la división. Mucho se ha escrito a mitad del siglo XX y más o menos unas décadas después sobre este discurso que parece como una especie de rejunte de distintas enseñanzas de Jesús. Y lo que hacía en parte el llamado método histórico crítico a mediados del siglo XX era tratar de descubrir cuáles eran las fuentes en las cuales Marcos había cortado y pegado para armar este discurso de Jesús. Lo que muestra el análisis, lo que se llama la exégesis sincrónica, que toma el texto en su versión final, tal como la tenemos en la Biblia, lo que permite es darnos cuenta que el discurso tiene una unidad, más allá de las fuentes que puede haber detrás. Y que los destinatarios, no de los primeros versículos nomás, sino de todo el discurso, son los 12. Y que el tema permite mostrarse como una enseñanza sobre el liderazgo. Leo. Jesús se sentó, llamó a los 12, a pesar de que la discusión había sido entre los discípulos, los que son convocados son los 12, y les dijo: si alguien desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Tomando a un niño, lo puso al medio de ellos y tomándolo en los brazos, les dijo: el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Maestro, dijo Juan, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo impidan, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. Porque cualquiera que les dé a ustedes a beber un vaso de agua por razón de su nombre, como seguidores de Cristo, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga pecar o tropezar, dice el texto griego, o escandalizar, cualquiera que escandalice a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor les fuera si le hubieran atado al cuello una piedra de molino de la que mueve un asno y lo hubieran echado al mar. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Pecar, otra vez, es la idea de escandalizar o tropezar. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos
ir a la Gehenna, al infierno, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. O de tropezar, córtalo. Te es mejor entrar cojo a la vida que teniendo los dos pies ser echado al infierno o a la Gehenna. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Te es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno o a la Gehenna, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Porque todos serán salados con fuego. La sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonarán? Tengan sal en ustedes y estén en paz los unos con los otros. Ese es el discurso que está dirigido específicamente a los 12. Tengan ahí su Biblia abierta. En el versículo 35 se plantea el principio general, dirigido al liderazgo. El principio general es, si alguno quiere ser el primero, será el último de todos y el siervo de todos. Ese es el principio sobre el ejercicio del liderazgo, dirigido a los 12. ¿Y cuáles son los ámbitos de aplicación donde se puede ejercer este principio de ser el último de todos y el servidor de todos? Bueno, después se dan en los versículos 36 al 50 una serie de ámbitos de aplicación. ¿Cómo se hace? Se hace recibiendo a los pequeños, versículos 36 y 37. Tenemos que desromantizar este texto, sobre todo en una época en donde los niños en nuestra sociedad son muy valorados. Los niños tienen un espacio hoy que no tenían hace 100 años atrás, y ni hablar 2000 años atrás. Nosotros tenemos la idea de una imagen muy tierna, ¿no?, de Jesús tomando en brazos al niño. Entonces, claro, qué linda, la idea romántica. En realidad lo que el texto muestra es que Jesús le está dando valor a lo que no tenía valor en su época. Hoy cualquier político, para no decir un pastor, cualquier político en campaña que agarra a un niño y lo toma en brazos, es para fotos. Es la foto ideal para la campaña. Rodeado de niños. En el siglo I, si hacías campaña, no podías sacarte fotos de esa manera, porque te estás sacando fotos con personas que ni siquiera son tenidas como personas. Los niños no eran tenidos en cuenta. Y está diciendo que esos que no son tenidos en cuenta, esos son los que deben ser priorizados. Por eso el texto dice que Jesús lo pone en medio, y no solamente eso, sino que lo toma en sus brazos y habla de la importancia de recibir a los que nadie quiere recibir. A los niños, en este caso. En el mundo antiguo, recibir a un niño, recibir a los niños, y ni hablar en contextos de guerra, en donde muchos niños quedaban huérfanos, y que en el mundo romano muchos de los niños huérfanos eran expuestos, eran abandonados, y muchos de ellos hasta explotados como esclavos, o explotados sexualmente o laboralmente. En ese contexto, la importancia de que los destinatarios del Evangelio supieran de la importancia de recibir a los que nadie quería recibir. No es un texto sobre la adopción del mundo de hoy. Los versículos 38 al 40 hablan de la importancia de incluir a otros seguidores. Ahí es donde está la intervención de Juan. Juan interviene y le dice: maestro, vimos a alguien que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, dice el texto, porque no nos seguía. ¿A vos quién te tiene que seguir? A pesar de que en algunos lugares, no, esos son mis discípulos. Discípulos de Jesús. Plato de color. Incluir a otros seguidores. Incluir a otros seguidores. Y encima la caradurez. En el capítulo 9, el texto decía que los 12 habían querido expulsar a un espíritu impuro y no lo lograron. Hasta que Jesús baja del monte de la transfiguración y él se tiene que encargar. O sea, no solamente no puedo hacerlo,
sino que encima le quiero negar a los demás que lo hagan. Y la respuesta de Jesús es, no se lo prohíba. Puede haber otros fuera del grupo de los 12 que también hacen cosas a favor del reino. No se lo prohíban. Nadie que haga milagros en mi nombre podrá después hablar mal de mí. Pues el que no es contra nosotros, por nosotros es. Esta es la versión positiva de un dicho de Jesús que en Mateo y en Lucas aparece en su versión negativa. ¿Recuerdan ustedes la versión negativa? El que no recoge desparrama, y más literal, el que no está conmigo está contra mí, dice Lucas y Mateo. Esto es exactamente lo contrario. En Marcos está la versión positiva de ese dicho de Jesús. El que no está contra nosotros, está por nosotros. Hay otro grupo que tal vez no es el grupo más ortodoxo, que es el grupo que está fuera de los 12, pero que sí están logrando lo que los 12 no pueden, que en este caso es expulsar un demonio. Por lo tanto, no hay que negárselo. Hay que incluir a otros seguidores que tal vez no siguen a Jesús exactamente de la misma manera en la que nosotros lo seguimos. Porque el que no está contra nosotros, por nosotros es. El versículo 41 es aceptar que otros también sean recompensados. Los 12 no tenían el monopolio de la recompensa. Los únicos recompensados van a ser los 12. Sino que Jesús les dijo, cualquiera de esos que les dé un vaso de agua a ustedes en mi nombre, y lo hagan en mi nombre, porque son de Cristo, porque si le dan un vaso de agua no es por mérito de ustedes, sino que es porque son de Cristo, si lo hacen, de cierto os digo que no de ninguna manera perderán su recompensa. Es decir, esos otros marginales iban a servir a los 12 y los 12 tenían que aceptar el servicio dado por ellos. Porque también esos otros que tal vez no eran tan ortodoxos como los 12, podían servir a Jesús y también iban a ser recompensados. Interesante que en este caso, en ese versículo, los pone a los discípulos, a los 12, como que ellos son los pequeños, los que son servidos por los otros. El que quiere ser primero tiene que ser servidor de todos. Bueno, son los otros los que los están sirviendo a ellos. Por tanto, esos otros son puestos en el rol del liderazgo, porque están sirviéndolos a ellos. Claramente el texto o el punto que más texto se lleva es el del escándalo o el tropiezo. Primero el de los pequeños en el versículo 42 y después del versículo 43 al 48 el escándalo o el tropiezo propio. Evidentemente es un texto que le da mucha importancia a la demanda, al comportamiento ético-moral de los líderes. Cuidar mucho el comportamiento propio, porque es muy grave hacer tropezar a otros. Si nosotros este texto lo entendemos ahora en el marco de un discurso dirigido al liderazgo, cuidado, porque la demanda ética moral me sale linkearlo con otro texto, ¿no? Pero al que mucho se le da, mucho se le demanda. Se hace mucho énfasis y las consecuencias de no hacerlo son de las más graves de todo el Nuevo Testamento. Si alguno hace tropezar a uno de los pequeños, mejor le sería que le pongan una rueda de molino en el cuello. Fíjense la importancia del cuidado de los otros. Y no de todos, sino especialmente de los pequeños. Este es otro término que se usa, no es niño, paidion, como en el versículo anterior, sino en este caso son los pequeños, los micron. ¿Y los pequeños quiénes son?
Bueno, son de los que vienen hablando. Son de aquellos que expulsan demonios, pero tal vez no están dentro de los 12. Son, por supuesto, los niños y los excluidos en general, los que están en los márgenes. Y también son aquellos que no son considerados dentro del grupo, pero le dan de beber un vaso de agua, aunque sea lo más pequeño. Bueno, hay que evitar el escándalo de los pequeños. Esa es una de las demandas más altas del liderazgo en este caso. Y después está la cuestión de los versículos 43 al 48, la cuestión de la mano, el pie y el ojo. Y las medidas drásticas por la gravedad que implica tropezar. Pero no solamente gravedad en lo personal, sino también por la posición que ocupan frente a otros. Por último, el último ámbito de aplicación es evitar la pérdida de sentido y buscar la paz, que es donde habla sobre la sal. La sal influye, ¿no? Conserva. La sal es buena. El rol, en parte, también es el rol, en este sentido, el rol de los líderes. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada? Hay una pérdida de sentido. Tengan sal entre ustedes, tengan sal, no pierdan el sentido, y la importancia, ya está, hay un verbo imperativo, y tengan paz, y busquen la paz entre ustedes. El discurso había comenzado con la discusión sobre quién era el mayor, no tienen que discutir. Lo que tienen que hacer es buscar la paz entre ustedes. Ese es el rol en este discurso de Jesús en Marcos a los 12, el rol del liderazgo. La segunda instrucción es más corta y más conocida. Dice el texto, después del tercer anuncio de la pasión, la escena de Jacobo y Juan, ahora viene la instrucción a los 12. Llamándolos junto a él, Jesús les dijo, ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desea llegar a ser grande será su servidor. Y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Acá hay un par de cosas interesantes a mencionar. Acá es claro el tema del liderazgo. Comienza el texto justamente en el versículo 42b hablando de un modelo de liderazgo que es el de los principales y el de los grandes de las naciones. Está apuntando hacia el liderazgo, digamos, del mundo romano, los líderes de las naciones. Se dice dos cosas de ellos. Se dice que los oprimen y que se enseñorean sobre ellos. Y en ese texto Jesús plantea que así no debe ser entre ellos. Entre ustedes no debe ser así. 3 veces se repite la frase, ¿cómo debe ser entre ustedes? Para finalmente dar el modelo del Hijo del Hombre. El modelo de los líderes es el Hijo del Hombre. Dejemos de buscar modelos de liderazgo en el Antiguo Testamento, con perdón del profesor del Antiguo Testamento, que es más jesuánico que los profesores del Nuevo Testamento. El modelo de liderazgo es Jesús. No, pero Josué mataba. No, pero David, ¿a dónde? Él mataba gente. Hay muchos materiales que hablan sobre el liderazgo bíblico que ponen como modelos o como ejemplos, modelos de personajes del relato bíblico que no fueron puestos y no están en el texto para ser modelo de líder. Es más, muchas veces los textos muestran que a pesar de las aberraciones que en muchos casos hicieron, Dios
tuvo misericordia. Pero el modelo es Jesús. Y más para los que decimos que somos seguidores de Jesús. Pasa que, claro, el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Vino para servir. Esto no se dice ni de David, ni de Moisés, ni de todos esos otros liderazgos que nos gustan más. Ni del siervo que no se lo puede discutir, no discutirás al siervo ni negará. ¿Cómo te dice el texto ese? Justo esta semana estaba leyendo, escribiendo algo. No deshonrarás al siervo porque Dios te partirá con un rayo. Ese no es el modelo neotestamentario del liderazgo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido. Es el mismo verbo en voz pasiva y en voz activa. No vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Lo mismo que se pide del discipulado. Si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz, y aquel que da su vida es el que la va a conservar. Porque Jesús está dispuesto a hacer lo mismo. Él da su vida en rescate por muchos. Para ir cerrando y poder abrir la conversación. ¿Cuál es la propuesta de liderazgo alternativo según el Evangelio de Marcos? Y acá, casi como predicador evangélico, tengo 3 puntos. Como Dios manda. El liderazgo que se propone en estos textos de Marcos, en primer lugar, es un liderazgo de renuncia al estatus. En un contexto evangélico en donde muchas veces el modelo de liderazgo que se propone es más empresarial que evangélico en el mejor sentido de la palabra, basado en los evangelios, en donde muchos de los manuales de liderazgo están más tomados de libros de administración de empresas que basados en los evangelios, o lo que es peor, tomando principios de administración de empresas, le ponemos un versículo del Nuevo Testamento para que parezca que tiene bases bíblicas. Ya estoy cansado de leer libros que empiezan con un capítulo de bases bíblicas para la evasión impositiva. No todo tiene base bíblica, ¿no? Base bíblica para elegir el tapizado de las butacas. No, hagámoslo, elijamos el no pecar, está bien, lo otro sí, está bien. Pero el tapiz, no todo tiene que tener un capítulo de bases bíblicas. Esto lo digo porque algún día tenía que decir. Es un tipo, el liderazgo que propone este texto es un liderazgo de renuncia al estatus. Y al estatus no quiere renunciar nadie que esté medianamente bien de la cabeza. En este mundo competitivo y que ha comprado el modelo empresarial de liderazgo que se aplica en las iglesias. Un mundo evangélico donde estamos todo el tiempo viendo qué funciona en qué iglesia de moda. ¿Ya será que a esta altura o a esta edad uno empieza a mirar para atrás y a ver tantas modas que han pasado? Ahora está de moda esta y ahora está de moda esta otra. Capaz que los que son más chicos no se dan cuenta porque se van a dar cuenta desde los 20 años que claro, antes era esta iglesia, antes era esta otra, este modelo, este otro, y perdimos tantos años sin darnos cuenta que el modelo estaba en los evangelios. El modelo de ¿qué es lo que hace que multipliquemos? No sé, yo no estoy llamado a multiplicar nada. A mí Jesús me llamó a seguirlo. No me quiero poner a predicar en una conferencia. Pero Jesús a mí me llamó a seguirlo. Y el Señor añadía a cada... el Señor añade, ¿no? Yo tengo que ser fiel al Jesús de los Evangelios. Y el Jesús de los Evangelios, para el liderazgo, sobre todo aquellos que se forman y se capacitan para el servicio, servicio significa
servicio y ministerio significa lo mismo. Pasa que en algún momento, siervo de Dios se transformó en un título de nobleza. Nos visita el siervo de Dios fulano de tal. Y parece que es casi como una especie de pergamino. Siervo de Dios es diáconos o dulos. No es un título nobiliario. No es una moda, no es vestirse de una determinada manera. Hace 30 años para ser líder tenía que tener sí o sí un traje. Ahora, ustedes sabrán qué tipo de pantalón o qué tipo de paleta de colores. Cerrame la otra. No tengo nada contra lo aesthetic. ¿Lo dije bien? Pero no. Está bien para algunas cosas, pero no es esencial del Evangelio, ¿eh? Lo que es esencial del Evangelio es que aquel que está llamado a liderar tiene que renunciar al estatus. El liderazgo en el Nuevo Testamento no es estatus. La renuncia al estatus es casi lo mismo a negarse a uno mismo. Y también es priorizar a los más débiles. Priorizar a los que nadie prioriza. En el Evangelio de Marcos hay solamente 2 textos en donde dice que Jesús puso en medio a alguien. Marcos 3, el hombre de la mano seca, y Marcos 9, el niño. El descarte, el margen. Eso al medio. Al medio habrá que sacar la lámpara, habrá que sacar el altar, habrá que sacar... Ahí, el débil es el altar. Lo que el mundo rechaza es el altar. Lo que la sociedad descarta en este mundo donde hemos abierto la puerta al modelo empresarial para el liderazgo pastoral, para el liderazgo eclesial, la prioridad de los más débiles. Usted sabrá quiénes son los más débiles. Usted sabrá. El descarte. Los que nadie quiere. Los que no saluda a nadie. Los que no mueren pie. Los que casi nunca son aesthetic. Esos son los débiles. Esos al medio. Eso es contracultural. Eso es evangelio. Servicio a todos. Porque Jesús dice, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos. Y el servidor de todos. ¿Cuándo? De todos. De todos. De los que me caen bien y de los que me caen mal. De los que piensan como yo y de los que no piensan como yo. De los que viven según mis valores y de los que no. De los que aceptan el modelo de vida que yo entiendo que es el modelo de vida del Evangelio y de los que no. Os voy a esperar a que adopten ese modelo de vida para empezar a servir. Hay que servir a todos. En el servicio, a todos. Algún autor decía por ahí que sobre todo el texto de Marcos 9 funcionaba en el Evangelio de Marcos como una especie de checklist para las funciones de liderazgo. Me pareció una idea interesante. Y vuelvo al mismo que decíamos antes. Jesús como un modelo, el auténtico modelo. El Hijo del Hombre es el auténtico modelo. El que no vino para ser servido, sino para servir.